Hola Alberto, Hola Rafa, ¿qué tal? muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, una semanita más aquí sentados. Vamos, una semanita más, o la primera, o lo que sea, pero aquí estamos sentados. Hoy vamos a hablar del confinamiento, del COVID, de autismo y diversidad. ¿Te apetece? Adelante. Pues vamos a ello. Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA, un podcast de Rafa Suñero y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional? Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha. Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo. Amor, paciencia, constancia y lucha. Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación. Desconocimiento y sorpresa. Pues nada, como ya hablamos en la presentación que hicimos este mismo lunes, vamos a tratar cada semana un tema, cada semana nos toca elegir a uno, nos lo hemos jugado a piedra, papel o tijera y he ganado o he perdido, nunca contaremos cuál ha sido el resultado final, pero empiezo eligiendo el tema yo. Así que hoy hablaremos sobre el confinamiento, sobre la etapa actual del COVID y cómo va ligado al tema del autismo y la diversidad. ¿Te parece Un bien? gran, un gran tema, Rafa, un gran tema y creo que muy bien traído en la época en la que estamos. Era un tema que evidentemente había que tratar y más pronto que tarde. Así que estoy Fantástico. bastante interesado en que hablemos de todo esto porque creo que tenemos todos mucho que aportar, o por lo menos que decir. Fantástico. Y como un gran tema merece un gran experto, pues hoy hemos decidido acompañarnos de alguien que en lugar de estar solo en la segunda parte del programa, pues como siempre ha participado y colaborado con nosotros, la queríamos tener desde el principio, colaborando desde ya la parte de las noticias. Así que vamos a empezar, ya vamos a traer al programa, sin más dilación, a Rosa Fernández, Trebolito. Buenas tardes, Muy Rosa. buena, Alberto, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenida. tal? Gracias, Muchas gracias, Rosa, por acompañarnos. encantadísima. Muy bien. Los que escucharon el podcast el primer día ya conocen un poquito quién eres. Para el resto, pues recordarles que eres la creadora y maravillosa gestora del blog Trebolito, donde encontramos un montón de herramientas, de tácticas y de maneras de trabajar con nuestros nenes con diversidad. Sí, ¿Verdad? sí, 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 sí. Si quieres explicarlo tú mejor que yo, porque me ha quedado Pues no, regulero, ¿eh? está Quiero decir súper que si no bien. quieres... Al final son herramientas, estrategias y un poco mi percepción, a mi manera, como dijiste el otro día. Sí, sí. El otro día Alberto hacía hincapié en tu faceta instagramera, tiktokera, que fue muy bueno. Me encanta. Hombre, es que a ver, que no es lo mismo tener un blog y colgáis recursos que tener un blog y luego venderlo como hay que venderlo, dando la cara y poniendo voz a todo el contenido y el material, que es una Que maravilla. no es por falta de tiempo, es porque es lo que me motiva. Si tuviera que hacerlo de otra manera, quizás no podría. Pues es Claro. fantástico, a nosotros nos gusta, somos fans. Yo soy fans. Gracias. Y Y tú, seguidores. y también las dos cosas. Somos followers de Trebolito. Muy bien. Pues nada, pues una vez hemos hecho las presentaciones y ya sabemos quiénes estamos todos aquí, pues vamos a poner un poco en introducción el tema, ¿vale? Creo que se han contado tantas cosas y se han dicho tantas cosas acerca de este asunto que cuando me planteaba cómo hacer una intro, algo diferente, cómo contar algo que no se hubiera contado ahora mismo en el tema del coronavirus, en el tema del confinamiento y en cómo se había llevado, pues me gustó la idea de plantear algo que no estamos tan habituados y es saber cómo se había gestionado en otro país. Y para eso utilizamos a uno de nuestros enviados especiales que tenemos por el mundo. Hoy vamos a dar la bienvenida a Vicente Pous, que tiene una serie de guarderías, tiene 4 o 5 guarderías
Holanda, que trabaja con niños de entre 0 y 4 años y que nos va a contar un poquito cómo se vivió la experiencia en un país en el que no sabíamos cómo había ido. Por lo menos yo no tenía idea. ¿Y vosotros? Nada, muy interesante. Pues vamos a ver Pero Correcto. que nos cuenten. Vamos a ver qué nos cuenta Vicente. Hola Rafa y hola a todos. Muchas gracias por contar conmigo para explicaros un poco cómo se vivió y se está viviendo el confinamiento aquí en los Países Bajos. En un primer momento aquí se habló de una estrategia de inmunidad de grupo. Asumían que la gente se iría contagiando poco a poco. Pero a principios de marzo el sistema sanitario estaba desbordado y el 15 de marzo más o menos se decretó lo que llamaron el confinamiento inteligente. Se cerraron los restaurantes, los comercios en general y los colegios y se pidió a la gente que trabajara desde casa. El confinamiento aquí no fue tan estricto como en España, porque por ejemplo podíamos salir a pasear normalmente siempre que pudiéramos mantener una distancia de 1,5 metros con el resto de la gente. Este primer confinamiento duró 2 meses justos, hasta el 15 de mayo. Los centros de infantil y primaria estuvieron cerrados, pero teníamos que tener una aula abierta para lo que llamaron trabajadores vitales, que es que los niños de padres que trabajaran en sanidad, alimentación, por ejemplo, los hijos de policías y bomberos podían venir al centro. Nosotros en el centro dividimos el equipo docente en grupos e hicimos turnos por semanas, de forma que siempre coincidíamos en el centro con las mismas 2 personas. Trabajábamos una semana y luego pasábamos las siguientes 2 semanas en casa. Pero cada centro se organizó un poco como pudo. Durante esos meses estuvimos más activos en redes sociales y lo que hicimos fue grabar cuentacuentos, canciones, vídeos con manualidades, diferentes actividades y todo lo que se nos fue ocurriendo para mantener el contacto con los alumnos y con las familias. Cuando volvimos a abrir a mediados de mayo, ya fue aplicando el protocolo COVID. Los padres dejaron de poder entrar en el centro y se tenían que despedir en la puerta, cosa que antes los padres entraban hasta el aula y se despedían allí. El tema de limpieza de manos y de todas las superficies que se tocaran al entrar y al salir. Tuvimos que quitar todos los materiales de tela, como los disfraces y los materiales compartidos. Se dejaron de hacer ciertas rutinas como lavarse los dientes o todas las actividades que implicaran mezclar niños y niñas de distintos grupos. Nuestro centro trabaja bastante con lo que llamamos grupos verticales, que son actividades con niños de diferentes edades, de forma que los mayores aprenden a cuidar de los pequeños y los pequeños aprenden de ver a los mayores. Pero con todos estos cambios básicamente tuvimos que cambiar la forma en la que trabajamos. Por ejemplo, solíamos pasar los maestros durante el día por las demás aulas para así poder hacer alguna actividad con los demás niños y que los alumnos y los educadores nos conociéramos ya, pero ahora ya hemos dejado de hacerlo. Para los niños fue un cambio bastante grande, porque aunque los más pequeños se adaptaron más rápidamente a las rutinas, los mayores, los de 3 y 4 años, tuvieron más resistencia a los cambios. Si lo piensas es normal, porque primero dejar de ir a clase de repente, pasar 2 meses en casa para luego volver a clase y que haya cambiado todo tanto, es normal que cueste. Y nos costó a todos, pero poco a poco nos hicimos a la idea. Bueno, ha sido muy interesante, por lo menos ha contado cosas que yo no sabía. No sé si vosotros sabíais ya que en Holanda han estado confinados nuevamente desde diciembre hasta febrero. Sí, es bastante curioso, ¿no? Cómo medios de comunicación, noticias y demás sí que dan información de qué está ocurriendo en otros países, pero salen poquitas noticias o poquitas experiencias de cómo lo está viviendo la población de ese país, ¿no? O de medidas concretas que están ocurriendo en ese país. Entonces, escuchar qué está ocurriendo y cómo lo están viviendo en otros países, y además que son bastante cercanos, que son aquí en Europa, bastante interesante y bastante novedoso, por lo menos para mí. Sí. Pues la verdad es que es muy interesante. Y a mí me resultaba curioso y quería preguntarle a Trebolito, porque en la parte que más me ha sorprendido de esto, o más me ha parecido relevante en este sentido, es
cuando nos contaba que los niños habían hecho como una segunda reentrada en el cole, ¿no? Como que este confinamiento les había obligado a entrar y reentrar en el cole. Eso es justamente lo que he tenido que hablar yo con algunos papás. No es la dificultad solo del primer cambio, de estar en casa, luego volver, sino que en varias ocasiones han tenido que adaptarse a varios cambios, no solamente a uno. Y eso es muchísimo más difícil, porque si ya es adaptar con anticipadores, en el caso de los chicos que puedan utilizar anticipadores, ahora un nuevo anticipado para una nueva rutina, o sea que creo que es todavía más difícil. Y aquí está pasando igual. Es cierto, completamente, ¿no? De hecho, nosotros cuando hicimos la vuelta de las vacaciones de Navidad, nos costó volver a incorporar a Rafael, tardamos varias semanas en volver a incorporarlo, porque teníamos el convencimiento de que iba a volver la situación de confinamiento, de que iban a cerrar los coles, y readaptarle al regreso de Navidad para luego tener que readaptarle al confinamiento, para luego tener que readaptarle a otra vuelta, nos parecía demasiado. Entonces estuvimos esperando, lo que pasa es que como no se tomó la decisión, pues al final decidimos volver, pero tardamos mucho en tomar la decisión de regresar de Navidades. Los cambios cuestan y además una vez que te adaptas a ese cambio, pues otra vez hay nuevas medidas, es que es inevitable, pero los chiquillos son los que peor salen parados. Sí, efectivamente. Yo como en resumen de todo esto, la gran crítica que hago a todas las medidas y a todo, que se están tomando en relación al COVID es lo poco en cuenta que se ha tenido a la población infantil en general. Y ya mucho menos a la población infantil con diversidad funcional, ¿no? Como está más que demostrado, evidenciado con artículos y publicaciones científicas, cómo afecta a este tipo de niños los cambios abruptos de rutina, las pocas oportunidades de anticipación, y aun sabiendo esto, cómo hemos relegado un poco las dificultades de este grupo de población para imponer grandes cambios en la rutina, ¿no? Y grandes cambios que producían y que, bueno, nos está contando Rafa ahora mismo cómo lo han vivido sus propias familias, ¿no? Y tanto Rosa como yo podemos poner 1000 ejemplos de cómo esto ha afectado o ha estado impactando en la calidad de vida de los niños y de las familias. Y además me gustaría, aunque sea retrotraer un poco la conversación al principio de la pandemia, al principio del confinamiento, a la primera decisión grave que se toma, que es la de marzo, me parecía muy importante que retomemos. Hoy hemos puesto 2 noticias a las 12 de la mañana en el muro de Conexión Autismo, que son 2 de las que queríamos renovar. Y una de ellas, aunque sea retrotraer un poco, me parece muy importante, ¿no? Cuando dices que somos los grandes olvidados, me parece que debemos recordar, y no podemos hacer un repaso de esta cronología sin recordar la época más gris que me parece que ha tenido por parte de todos los gobernantes esta situación, que fue los primeros días en los que no había ni siquiera una mención a las necesidades de estos paseos terapéuticos, de estas salidas por parte de las familias diversas, que tardaron en regularse casi 5 o 6 días en las que vivimos en un limbo. Y a partir de entonces, pues, teníamos cierta carga de razón, aunque seguían sucediéndose casos por toda España de gente que era increpada desde balcones o desde la mal llamada policía del balcón, que algunos llamaban los balconazis, sobre esta situación. Antes de que entréis a comentar vosotros, os voy a poner la opinión de otro de nuestros expertos, Gonzalo Bermejo, que nos va a contar al respecto su experiencia como padre. Muy bien. Vale, ahora. Muy buenas, Rafa. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Y hola, por supuesto, a todos vuestros oyentes, que seguro que son muchos. Espero que estéis todos bien. El tema de hoy es el confinamiento en el contexto de la diversidad, el autismo y las familias con necesidades especiales en general. Y la verdad es que se me vienen varias cosas a la cabeza. Por un lado, y aunque suponga volver un poco la vista atrás, me gustaría recordar y hacer hincapié en un tema que al menos a mí se me quedó en cierto modo grabado en la mente. No sé si alguno de vosotros, sobre todo durante el periodo más duro y estricto del confinamiento general que hubo, ha tenido que sufrir a los balconazis, y perdón por la expresión.
esa gente que estaba ojo a visor en los balcones, en las terrazas, incluso por la calle, cuando dábamos los paseos terapéuticos de 1 hora al día, a los que nuestros hijos tenían derecho a pesar del estado de alarma. Surgió, recuerdo, la necesidad entre algunas familias de salir a la calle con brazaletes azules para que estos energúmenos no les reprochasen nada. Y perdonad si no soy políticamente correcto, pero yo me negué a salir, digamos, marcado a la calle. Si hay un confinamiento general y la ley me permite salir a dar un paseo de 1 hora con mi hija, yo lo hago muy orgulloso y con la cabeza bien alta. Y si eso le molesta a alguien, el problema no es mío, sino suyo. No caigamos en la trampa de asumir nosotros problemas que no son nuestros. No hace falta meter más piedras que no nos corresponden en nuestra mochila, que ya va de por sí bastante cargadita. Y es que es verdad, porque al final nos obligaron un poco en algunos casos, o propusieron cuando menos que nos fuéramos identificando por las calles, ¿no? No sé qué pensáis vosotros Yo al lo respecto. entiendo porque también te quita un problema de tener que dar explicaciones y algunos papás no tenían ganas. Por otra parte, también entiendo que no tienes por qué ponértelo, por supuesto, y yo animo a que cada uno sea como es sin tener que dar explicaciones. Pero había muchos papis míos que no tenían ganas, ya estaban cansados, entonces optaron por esa medida. No, yo no tengo ningún problema con quien optó por esa medida, todo lo contrario, yo soy tremendamente práctico, además era una medida que estaba clara que iba a ser mediada en el tiempo, pero no deja de ser complicado, ¿no? Tener que llegar a esos puntos, a esos aspectos. Que te tengan que perdonar la vida por llevar un Sí. pañuelo, es que es increíble. Claro, luego también el kit un poco de la cuestión es que ya además de que tú como familia que tienes el derecho, ¿no? Porque, jolín, yo creo que ese día la gran mayor parte de la población, por lo menos gran mayor parte de la población que teníamos acceso a información, hemos leído boletines oficiales del Estado por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y cuando salieran este tipo de noticias, este tipo de excepciones, ¿vale? Sí, confinamiento domiciliario para todo el mundo, excepto a familiares con niños con discapacidad o con con un grado de discapacidad mayor al 33%, que la propia familia que tenga que acogerse a esa norma tenga que crear un nuevo código de comunicación que además de crearlo, tiene que explicar de qué va el código, porque yo me puedo poner un pañuelo azul en el brazo para salir a la calle, pero el que está en la ventana tiene que saber de qué va el rollo. Es decir, entonces llegaba un momento en el que yo creo que si hay alguien en la ventana dificultando la vida a la persona que está en la calle dando su paseo en pleno derecho, esta persona ni conoce el BOE, ni mucho menos conoce el nuevo código de comunicación que se está creando con llevar una identificación con un pañuelo azul o con un certificado, como he conocido a padres, ¿no? Que llevaban colgados en el cuello una funda de plástico y con toda la documentación de la niña, ¿no? O del niño. Colgado del cuello no te digo, pero nosotros hemos llevado un sobre en el bolsillo, en cada coche, en todas y cada una de las circunstancias, por si era necesario explicarse, identificarse. Lo hemos llevado siempre por si acaso. Llega un punto donde nosotros, las familias diversas, estamos acostumbrados a tener que explicarnos y que dar justificación continuamente. De hecho, te mentiría si te dijera que no tenemos un grupo de WhatsApp, Estefi y yo, donde tenemos toda la documentación del nene por si hay que mostrar. De cara a las autoridades yo lo comprendo. Lo que es verdad que ha dicho Alberto, que una persona que enjuicia sin conocer, no creo que tenga la capacidad de ponerse en el lado de la otra persona o por lo menos tener dudas de, pues si están dando por la calle, pues yo voy a portarme bien y no voy a pretender que los demás hagan lo mismo que yo. Puede ser que lo estén haciendo mal o puede ser que tengan derecho a darse un paseo. Y lo más importante, ¿sabéis quién siempre está atento a todas estas cosas? Los malos, los listos. Evidentemente. Los malos y los listos, porque luego se produjo el efecto contrario. Gente que decía, pues yo me pongo un pañuelo azul y ya puedo salir a la calle cuando a mí me dé la gana, porque la gente va a pensarse que, y así nadie me va a decir nada. Claro, el problema es que cuando creas una simbología tan sencilla, pues es tan sencillo de imitar, no sé cómo decirlo. ¿Quién crea la ley? Iba a decir de falsificar, ¿sabes lo que te digo? Claro. Es más complicado. Claro, pero bueno, hablamos de el entendimiento de las libertades individuales y el entendimiento de las libertades del colectivo, ¿no? Claro. Evidentemente, cuando las medidas ya fueron a menos
y la población en general tuvo algún permiso para salir a la calle, ya ahí sí que nos daba un poco igual la libertad del colectivo, ya todos otra vez mirábamos por las libertades individuales, ¿no? Y los que de repente todos fuimos runners y Decathlon se quedó sin stock de zapatillas y mallas y los runners decían que por qué tenían que correr con mascarilla y, ¿sabes? Como cada uno fue aportando sus necesidades cuando hacía 15, 20 días, las necesidades de gente que realmente tienen una necesidad o partían de tener una necesidad mucho más básica y mucho más esencial, pues no se le estaba respetando, ¿no? Completamente de acuerdo. Además, Rosa, con su buena voluntad que tiene, siempre dice, ¿no? ¿Por qué lleváis esa documentación para identificaros ante las autoridades? Bueno, no sé, al último que tuvimos que enseñarle la documentación fue al guardia de seguridad de IKEA. Quiere decir que nos dijo que Rafael sin mascarilla no podía ir. ¿Sabes lo que te digo? Quiere decir que a veces la autoridad existe y a otras la autoridad se la autoejerce la gente. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Que ya sabes que un español con gorra es un capitán general. Sí, además que todos los que han estado juzgando, tanto dando la voz de alarma como juzgando a ellos entre familias, a los que salían, probablemente luego hayan sido los que están relajados en la barbacoa en verano, porque es que es improbable por la cantidad y proporción de gente que se ha portado regular que algunos hayan caído. Entonces, es muy difícil ser coherente. A mí también me cuesta culpar a la población en general de lo mal que se han portado, ¿no? En el audio que nos mandaba Vicent, no sé si se ha puesto entero o en el apartado que estaba o no estaba, pero decía que se produce un segundo confinamiento desde diciembre a febrero a partir del equivalente de los Reyes Magos aquí en España, ¿no? De una fiesta navideña. Quiero decir que al final, yo no sé si es tanto el comportamiento general de la gente que se está portando mal o la repercusión concreta de algo imposible de evitar, que es la socialización en una sociedad, porque al final nos llamamos sociedad por eso. Y hay que dejar claro una cosa a todos los oyentes, a toda la gente que nos esté escuchando. Evidentemente estamos hablando, creo que compartimos los tres la misma opinión, estamos hablando de casos bastante puntuales, que evidentemente, aunque sean puntuales, son casos bastante deplorables, pero que no se ha producido una gran avalancha de críticas y de gente en los balcones insultando, agrediendo, increpando a niños con diversidad funcional. O sea, han sido casos... No, el problema es que algunos de los casos eran puntuales, pero nosotros hemos tenido en la asociación casos de gente que le han lanzado legidas desde el balcón. Llamativos, puntuales, pero muy llamativos. Eran puntuales, pero muy agresivos, muy llamativos, y que muy violentos incluso. Y yo creo que sean claro, pocos... Que esto tiene... aunque sean pocos, el hecho de que se lo hayan hecho a otro a ti te coarta mucho. Es decir, vale, no ha pasado mucho, pero ¿y si me hubiera pasado a mí? Ya te replanteas salir, en fin. Claro, porque que este tema tiene la importancia, la relevancia y la importancia como para que sea tratado en el podcast, pero también sabiendo que no ha sido un gran comportamiento de una gran masa de población, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios. Por eso te digo, sí que como hablando siempre desde el conocimiento de que esto no ha sido la tónica general. Fantástico, y me viene muy bien esta puntualización para pasar al siguiente punto. Es como un punto y seguido, dejando claro que no estábamos criminalizando al mundo completo, sino simplemente a los asquerosos que lo hacían. En este sentido, lo he dicho bajito, pero sabía, ¿no? Bueno, pues entonces, bastante claro. Vamos al siguiente punto que os quería contar yo, ¿vale? El siguiente punto que quería aportar yo al debate en el tema de noticias, que es la segunda noticia que está colgada en Connexion. Y que es el hecho de lo poco que se ha tenido en cuenta a la hora de elegir los turnos de la vacunación a los cuidadores de personas con alta dependencia que no son profesionales. Me refiero en este caso a los papás y a las mamás, a los cuidadores, a los hermanos, a las familias que tienen un caso de alta dependencia en la familia y no están siendo vacunados. Antes de pediros vuestra opinión, vuelvo a contar con la opinión de Gonzalo en su doble faceta de papá y de experto y que nos cuente un poco cómo ve él este asunto. Muy bien. Cambiando un poco el horizonte temporal y si miramos más al presente y al futuro,
al menos a corto plazo. El problema con el que nos encontramos son los confinamientos de una semana o 10 días si nuestros hijos han dado positivo o han estado en contacto directo con un positivo. Ya sé que es una problemática general de todas las familias, obviamente, pero al menos en mi caso, y supongo que en muchos otros casos también similares, un confinamiento por un positivo, por ejemplo, de mi hija Carlota, no se puede tratar con los protocolos habituales, si me explico. Ya os comenté en mi presentación que Carlota, bueno, tiene 14 años, pero debido a su enfermedad, al SINGAP 1, es prácticamente 100% dependiente. Dicho de otra manera, un aislamiento total por su parte para mí es absolutamente implanteable. Ella no puede entender que no pueda salir a la calle, que tenga que estar encerrada en una habitación, que no puede tener contacto con ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo le voy a negar yo a mi hija, con sus circunstancias, un abrazo o un beso, por ejemplo? O sea, para mí eso es imposible. Conclusión, el aislamiento tendría que ser doble, el suyo y el mío, obviamente con el gran riesgo de un doble contagio también por mi parte. Y eso me hace pensar, de verdad, nadie se ha planteado que los padres o cuidadores de niños con necesidades especiales deberíamos a lo mejor subir algún escalafón en el orden y la prioridad de la vacunación. Pues sí, la verdad es que a mí me hubiera gustado al menos ver reflejado esa posibilidad. No sé cómo lo veis vosotros. Pues exactamente, otra vez más, ¿no? Lo que hablábamos al principio de por qué los grandes olvidados vuelven a ser familiares o núcleos familiares en los que hay algún caso de diversidad funcional. Con todas las complicaciones que ya hay de base. Claro, lo explicaba súper bien Gonzalo en el audio, ¿no? Su caso y cómo está cómo se vive en una familia que haya un confinamiento de una persona que haya estado con síntomas o que se tenga que preservar porque ha estado en contacto estrecho con una persona infectada de COVID. Y en el caso en el que el niño requiera de un acercamiento físico para sus cuidados, esos confinamientos dentro del domicilio son inviables, ¿no? Y todo el núcleo familiar se ve expuesto a un contagio mucho más fácil. Entonces, son casos bastante claros como para decir, oye, estas personas en el calendario de vacunación tienen que tener casi la misma prioridad que un profesional que está ejerciendo sus labores como cuidador en una institución. Y te digo, ¿no?, más. En el caso de personas con diversidad, da igual la edad, probablemente tengan una red de apoyo, aunque sea grande, pero las personas que lo conocen de verdad son pocas. Entonces, yo conozco un caso de una mamá que ha pasado el COVID y se ha tenido que aislar dentro de casa mientras oía a su peque fuera, y lo ha estado pasando realmente mal porque, aparte de estar mal a ella, escuchaba cómo su hijo la demandaba y lo han pasado muy mal en casa. Peor que si a lo mejor el propio peque hubiera estado malito y tú lo cuidas con todo el amor del mundo, porque claro, ese niño no entendía por qué su madre tenía que estar confinada y tenía a su papá y a su abuela, pero no era su madre. Y os mentiría si os dijera que como familia nosotros hemos hablado de este tema y nosotros nos hemos planteado claramente una actuación de grupo. Quiero decir que en un momento dado sucediera con uno de nosotros y que nosotros fuéramos una burbuja completa con los tres miembros de casa, independientemente, y exponiéndonos abierta y claramente a la situación, pero teniendo claro que no es posible para Rafael ni para nosotros vivir un confinamiento estándar. Nosotros eso lo tenemos muy claro, ¿no? Y como nosotros otras tantísimas familias. Claro. Hay que... Tenemos un alto nivel de dependencia, pero no es tan alto como muchas otras familias, ¿no? Claro, que la situación llega a ser tan obvia que hay muchas familias, pero muchas, no porque cada uno conozcamos un caso, sino que esto se repite muchísimo, que en el momento en el que hay algún tipo de posibilidad de que haya algún contagio de COVID en la familia decide de no complicar más la situación y exponerse a que todos estén contagiados, porque la calidad de vida disminuiría muchísimo más si de repente el papá o la mamá se mete en una habitación y el peque o la peque con diversidad funcional no entiende qué está pasando y el nivel de sufrimiento y la pérdida de calidad de vida es tan grande como el padecer. Claro que cualquier niño va a sufrir la dificultad de no estar con su persona de referencia, pero
tú se lo podrías explicar. Es que en el caso de la diversidad hay que decir a la gente que no está familiarizada que no es tan fácil, que es que no es tan fácil como que venga el abuelo al que quiere mucho, que tú puedes querer mucho a tu nieto, pero a la hora de la verdad, 24 horas en casa, no tiene las estrategias para hacer frente al día a día. Claro, partimos de la base de que estamos en una situación que ninguno queremos. Tengamos una familia de diversidad funcional, tengamos una familia de desarrollo típico o tengamos... nadie quiere y todo el mundo va a pasarlo mal. O vivas tú solo con el perro, pero lo que está claro en estas circunstancias es que es cuando menos peculiar, ¿no? El gobierno ha tomado una medida de reconocer a estos cuidadores su labor incorporándolos al régimen de seguridad social, dándoles de alta en el régimen de seguridad social como cuidadores, luego está reconociendo esa labor. El Estado, y cualquiera, ahorra millones, miles de millones de euros en el cuidado que dan las familias, en el cuidado que se recibe por parte de las personas con dependencia en casa y que no se tiene que dar por parte de la sociedad. Y se ha tenido en cuenta ya en esta última revisión a los profesores de educación infantil y de educación especial y de aulas específicas, pero sigue sin hacerse mención de los cuidadores. Y una cosa que no sé si sabíais, pero que nosotros nos enteramos a raíz de cuando empieza la vacunación. En la fase 1 se han puesto a las personas con alta dependencia, dice la norma, pero es mentira. A los menores no se les está vacunando. Tengan el grado de dependencia que tengan, ¿no? Tengan el grado de dependencia que tengan, al menos en la Comunidad Valenciana. Nosotros llamamos para saber cuándo le tocaba a Rafael. Y a nosotros nos dijeron que a Rafael no le iban a vacunar en ningún momento. En algunas ocasiones se mezcla un poco la dependencia con la dependencia de las personas mayores, de los ancianos. En muchas ocasiones, quizás, no lo sé. Sí, pero que es curioso decir, las personas de alta dependencia, pero solo si tienen más de 18 años. A los menores de 18 años da igual el COVID entiende de edad ahora. No. Bueno, ya sabíamos que entiende de hora del día, dependiendo de la hora funciona, pues ahora también funciona en función de la edad. Es curioso. Pues nada, estos dos temas son los que yo os he traído y luego os he pedido a vosotros que cada uno me incorporara algún tema que os pareciera interesante tratar y bueno, me gustaría que me contarais vosotros qué habéis pensado que podemos aportar sobre estos dos temas. O sea, sobre este tema, perdón. Vosotros dos. Pues yo os cuento, mirando un poco publicaciones científicas y qué se estaba evidenciando sobre la situación actual, me he topado con un artículo pequeñito que se ha hecho en Gran Bretaña, en el que se ha pasado una entrevista a padres y hermanos de niños con autismo para saber cómo está afectando a la dinámica familiar las situaciones por confinamiento de COVID-19. Y me parecen cosas interesantes que se traten desde el punto de vista científico, por lo que comentaba en el episodio anterior, ¿no? De que la ciencia tiene que adaptarse cada vez más a la población general, a los problemas que estamos comentando, ¿no? Hoy aquí sentados los tres. Este confinamiento o cualquier otro confinamiento que se pueda ocasionar en un futuro afecta al comportamiento humano, a las rutinas humanas, a nuestra sociabilización y como nosotros como profesionales debemos de hacer estudios, aunque los estudios sean como muy evidentes, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a estudiar que las personas con autismo que están en un confinamiento sufren? Pues ya se sabe, pero a esto está bien ponerle datos. Está bien ponerle cifras, porque luego las normativas que se publican de lo que echan mano en los gobiernos son de los datos que estén publicados por expertos. Y este estudio pues me llamó bastante la atención. Una entrevista dinámica entre padres y hermanos con autismo. Los resultados de la entrevista no fueron gracias a Dios, digo, como no me diga cuáles son los resultados de la entrevista. Después de esto, digo, como no me diga los resultados, digo, voy a impugnar el podcast. Voy a pedir repetición de podcast, que se te hablará por un momentito. Estaba enviando ese enlace nuevo en cualquier momento. Sí, es que tengo un problema de lengua, ¿sabes?
pongo a hablar y no me doy cuenta que... No, si no me molesta, No, no, no. digo que va a cambiar de tema y no va a Alberto es el chico empírico por excelencia. Yo cada vez que tengo dudas siempre le pregunto, así que no me extraña que la diga. Y cuéntanos los resultados, perdona que te he cortado. En los resultados hay como 3 grandes experiencias vividas en la familia, bueno, en las familias que participaron en el estudio, que se identificaron 3 grandes áreas importantes, ¿no? En cómo afectaba en la dinámica familiar que hubiera una persona con TEA y estar toda la familia confinada. Y estas 3 grandes áreas han sido el impacto del TEA, es decir, la gravedad del TEA que tuviera la persona con TEA, el nivel de cohesión familiar y las necesidades de apoyo que tuviera esa persona. Han sido como las 3 grandes áreas que más impactaban sobre cuánto afectaba la situación a la familia. A mayor impacto del TEA en el niño, a menor cohesión familiar y a mayores necesidades de apoyo, las dinámicas familiares se veían mucho más afectadas. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Que por eso decía que tiene todo el sentido del mundo, pero... No, pero que está guay, que una cosa es que tú y yo lo pensamos y otra cosa es que alguien se haya dedicado a hacerlo, o sea, que fantástico. Además, hay muchísimas familias que últimamente me están escribiendo, que el otro día se lo comenté a Rafa, digo, es que no puede ser que ha pasado un año y la gente se siente sola, ¿cómo va a ser eso? Muchas mamás me dicen, es que mi niño es que está mal, y yo diciendo, pero si es que es normal, estamos todos mal, no va a estar tu hijo que de por sí ya tiene dificultades, no va a estar mal, y no encuentran ese apoyo mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero saber que no depende de ti, que hay algo más, también ayuda. Al fin y al cabo, te quita un poco de peso. Y me gusta que esto salga porque muchas familias escuchen que es normal que su hijo esté en peor. Afecta a toda el área del desarrollo, pero yo lo que más he visto es a la flexibilidad y a la autorregulación muchísimo. Estamos todos desregulados y en los chicos con TEA pues muchísimo más. Pues yo voy a aportar una visión un poco, también un punto de vista un poco diferente. Yo he conocido varios casos y podría hablar en primera persona de Rafael, que el confinamiento ha pasado por diversas fases, pero si tuviéramos que hacer un balance en la evolución de Rafael, ha sido positivo. Yo creo que sé por qué. Bueno, Rafael se ha desarrollado más lenguaje, ha desarrollado más autonomía, a lo mejor ha pillado en una época expansiva. Ya sabéis que, no sé si sucede en todos los niños TEA, pero Rafael tiene épocas expansivas en las que es una esponja y lo absorbe todo. Es verdad que luego hay épocas que caminan en sentido contrario a pero igual coincidió, pero es cierto que nosotros hemos encontrado en algunos aspectos de la situación de Rafael que el confinamiento, esa situación, más tiempo con nosotros, también ha significado más tiempo un mayor crecimiento. Se ha producido y lo hemos visto. A mí me gustaría puntualizar. No sé si vosotros como profesionales habéis visto esa situación también. Yo la he visto y he de puntualizarlo porque la gente que te escuche y no viva eso dice, pero por Dios, ¿y yo por qué no? ¿Por qué mi niño está tan mal, no? Pues me gustaría puntualizar que yo creo que sé por qué es, porque os conozco, ¿no? Y es porque probablemente a las limitadas visitas de familiares, los cambios o cese de actividades extraescolares, no acceso a actividades reforzantes como parques, cambios en las relaciones, no puede abrazar a los profes, nuevas normas, un contexto social crispado. Vosotros habréis dado alternativas y rutinas en casa porque estáis muy capacitados como papá, habéis adquirido muchas estrategias, entonces habéis trabajado desde casa. Al fin y al cabo, no ha habido una desregularización porque habéis dado una rutina, creo. A ver, lo comentábamos Estef y yo, que si esto en lugar de pasarnos 8 años después del diagnóstico nos pasa 2 semanas después, nos cortamos las venas directamente. O sea, no es que mejorara o no mejorara, o sea, directamente hubiéramos hecho un harakiri colectivo. O sea, que es evidente que nos ha pillado en otra época. Pero sí que es verdad que hemos escuchado que existen situaciones muy, muy variopintas. Y no sé vosotros qué opináis, qué os habéis encontrado vosotros. Alberto, por ejemplo, que no nos has comentado. Sí,
estaba pensando en dos cosas. La primera es que opiniones de familias y de experiencias vividas durante el confinamiento tengo 1000 y prácticamente se dividen en dos grandes grupos. Y además yo creo que esto lo hemos hablado Rafa, tú y yo alguna vez. El grupo de niños y de familias que lo han pasado bastante bien, en el que el confinamiento, aunque ha tenido días raros, alteraciones en el sueño, dificultades conductuales en algún momento determinado, en general el cómputo de todo se puede decir que a los niños les ha sentado bastante bien. Pero luego también hay otro cómputo de familias en el que te dicen que ni de coña quieren volver a estar encerrados. No. Y también te digo, yo puesto sobre el que prefiero no volver a encerrarme, ¿eh? Quiero decir que si el niño tiene que avanzar, que avance de otra forma, ¿no? Pero sí que es verdad, y te doy totalmente la razón, por ejemplo, nosotros lo vivimos con el sueño. Rafael, de repente se le desbarató el sueño, pero se le disparó hasta motivos, o sea, hasta lugares insospechados. Estábamos hablando de levantarnos a las 4:30 de la mañana y ya se acababa la noche, habiéndonos acostado a las 12:30 de la noche, porque hasta entonces no nos habíamos durmiendo 3-4 horas. Al final nosotros tomamos la decisión de que, bueno, que cambiaríamos las rutinas, y ese cambio de rutinas nos permitió acceder a esa regularización, y en cuanto se regularizó el sueño, pues se volvió a regularizar todo, y es cierto que sí que es verdad, pero también es cierto que no somos nosotros solos, es verdad que hemos visto dos grandes bloques, como dices tú, y muy distantes, ¿no? Que los que han ido bien lo han estado muy bien, y los que no han ido tan bien, que son la gran mayoría, no han estado inevitablemente nada bien. Lo que estaba diciendo de los que han estado mejor, a todos, una pequeña parte no ha venido bien el parón de decir, oye, quizá íbamos demasiado rápido, ¿no? Luego se nos hizo un poco largo, ¿no? El parón. Pero sí que a mí me ha servido para que mis papás vean que ahora es cuando están viendo a su hijo de verdad, porque que antes íbamos en una dinámica atropellada. Entonces quizá eso ayuda. Y además nos sirvió, que voy a poner aquí el último audio de Gonzalo, si me lo permitís, nos sirvió para descubrir que éramos todos también un poco hombre orquesta, ¿verdad? Aprendimos a hacer un poco, nos convertimos todos en gente del Renacimiento, aprendimos a hacer tantas cosas, ¿verdad? Bueno, pues a ver cómo nos lo explica Gonzalo. También relacionado con el confinamiento, creo que debemos reconocernos a nosotros mismos la gran capacidad que tenemos para ser padres orquesta. No se trata solo de nuestro día a día ya de por sí complicado, sino que en caso de tener que estar encerrados en casa, nos hemos demostrado que podemos ser, además de padres, profesores, terapeutas, animadores, cuidadores, prácticamente de todo. Obviamente no es la situación ideal y seguramente no lo hagamos todo tan bien como cada uno de los profesionales especializados en cada área, pero en general diría que hemos salido airosos de esta prueba de fuego. Así que llevémonos también ese aprendizaje y ese empoderamiento como personas capaces de superar retos tan complicados. Y es que al final nos animamos hasta a hacer ñapas en casa, ¿no? Aprendimos todos a hacer cosas, los tutoriales de YouTube, incluso la gente se volvía loca. Aquí es donde... Cosas, ¿no? Perdón. ¿Qué no se hizo, digo yo? ¿Qué ves que se dejó de hacer por tal de intentar establecer algún tipo de nueva rutina dentro del contexto? Romper un poco el tiempo muerto. Yo creo que aquí es donde llama la atención la importancia de los modelos centrados en la familia, ¿no? Las familias que han tenido más estrategias son las que han podido sobrevivir un poquito mejor, ¿no? En estos tiempos. Y yo te preguntaría, Rosa, ¿sobre qué cosas es lo que más te pedían? ¿Qué estrategias es las que más te pedían? ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que...? Los tiempos muertos, los niños que iban a la piscina todas las tardes, ya no a actividades terapéuticas, es que hay niños que iban todos los días a dar un paseo, después a la piscina, después merendaban en el parque y ya para casa. Y esos niños que se nos subían por las paredes. ¿Qué hacemos? Tiempos muertos. Sobre todo eso, aparte de, obviamente, pues no te digo, ¿no? El sueño, la alimentación, pero bueno, eso más o menos siempre ha estado presente. Los tiempos muertos han sido tremendos. Muchas tardes en casa sin poder salir. ¿Y sois conscientes de eso? ¿Habéis percatado de si han cambiado mucho las medicaciones en
las dosificaciones, las medicaciones que recibían estos nenes? Alberto, ¿O se ha ¿tú qué? mantenido ¿Tú qué igual? has visto? Pues mira, estaba intentando buscar algún artículo sobre aumento de dosis o algo así durante el confinamiento, pero no me ha dado tiempo a encontrar ninguno. Pero Pero nosotros tenemos, nos fiamos de ti, para nosotros tú eres el volver- experto. por no dar Te únicamente un queremos, dato, Alberto, te queremos. por no dar únicamente un dato basado en la experiencia, Claro. pero lo voy a dar porque es el único que tengo. El dato basado en la experiencia es lo mismo que contaba antes. Sí. Dos grandes grupos de familia, un gran grupo de familia en el que han necesitado aumentar las dosis de los principales fármacos que se administran en la infancia, como son antipsicóticos o neurolépticos para niños con problemas de conducta y desarrollo de comportamiento, y metilfenidato para problemas atencionales y de hiperactividad. Hay muchas familias que han necesitado aumentar dosis y hay muchas otras familias que, al contrario, sobre todo con el metilfenidato. Este tratamiento que se da principalmente para aumentar la concentración y demás, en casa los padres no han necesitado que los niños estén tanto tiempo concentrados en una tarea de aprendizaje Exacto. académico, por ejemplo. Entonces, ha habido muchas familias que han Yo retirado lo que iba a decir o es que todos han disminuido dosis. necesitado una revisión. Eso está claro. Sí. Pues yo pido el elemento neutro, ¿eh? Nosotros hemos hecho el que me quede como estoy, ¿eh? Nosotros hemos... Habéis continuado con lo que teníais, ¿no? Nosotros hemos decidido que no queríamos más ayuda, pero que tampoco íbamos a renunciar a la que teníamos. O sea, nosotros nos hemos mantenido firmes. Nos hemos mantenido firmes en decir, bueno, no vamos a ir a más, pero tampoco vamos a ir a menos. Claro. Mira, como reflexión hacia este tema, yo quiero poner sobre la mesa la importancia, que esto desde terapia ocupacional, y los terapeutas ocupacionales lo tenemos como muy mamado, pero ahora con el confinamiento ha sido un gran ejemplo para todo el mundo, que es la importancia del contexto y la implicación que tienen los diferentes contextos en los cambios del comportamiento humano. Y cómo un contexto puede influir tanto en un comportamiento como que un niño o que cualquiera de nosotros tengamos alteraciones en hábitos del sueño, o como todo por continuar viviendo todo el rato en un mismo contexto y sin hacer cambios, ¿no? Este es un poco el gran aprendizaje que nos tenemos que llevar todos, y a partir de ahora analizar y intentar mejorar los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos a diario con los niños y con la familia. Como un contexto de aula o de colegio, al niño que le ha venido bien quitarse de en medio de ese contexto y quedarse en casa durante 2 meses y medio, bueno, 2 meses y medio, más luego las vacaciones de verano, ¿qué está ocurriendo en ese contexto para que ese niño, en cuanto se le ha quitado de allí, haya mejorado su comportamiento? ¿Y qué está ocurriendo en un contexto domiciliario en el que un niño, por haber estado ahí durante 2 meses, ha empeorado su conducta, ha sido más agresivo con sus padres a la hora de responder, o ha sido... Analizar un poquito cómo se pueden modificar los entornos para que sean más facilitadores a la hora de que los niños participen Estoy de y tengan acuerdo. mayor calidad de vida. Hay que observar y ser consciente. Fantástico. Sí, fantástico, y es el gran complemento a lo que hablábamos la semana pasada del factor genético, ¿no? Está el factor genético y sobre todo también nos apoyamos en muchos aspectos de contexto. Es fantástico. Pues antes de terminar, Rosa, ¿tú tienes algo que contarnos? ¿Te has dejado algo en el tintero que has dicho, oye, pues tenía mis notas y no quiero irme sin Hombre, yo aparte deciros... de lo que he dicho, de lo que hemos estado hablando de que los cambios y los tipos de cosas que han afectado por la pandemia, sobre todo las estrategias generales de generar rutinas y alternativas funcionales, porque no se puede ir al cole o no se puede ir a la piscina, no podemos quedarnos en casa viendo la tele. Tenemos que dar alternativas funcionales, aunque no sean las mismas, pero generar esas actividades, pero que no sean siempre trabajar, que también está bien el ocio, ¿no? Fantástico. Existencias alternativas. No se pueden dar pautas generales, por eso tampoco quiero decir alguna, ¿no? Pero bueno, inventarnos cositas, actividades actividades estructuradas con principio y fin, secuenciadas, que generen autonomía, que tengan una finalidad, no barrer por barrer, bueno, pero ¿qué quieres conseguir, no? Que haya diversidad, que no sean solo juegos de mesa, que también haya actividades sensoriales, físicas, y también incorporar actividades de casa, que anda que no han empezado a limpiar los suelos y los cristales. Mis niños este año ha sido tremendo para la autonomía, ¿no? Pues bueno,
alternativas funcionales y también divertidas, porque si no nos volvemos locos y queremos generar también un poco de estructura. Claro. Y déjame que añada supuesto. solamente una cosa, Rosa, a lo que has dicho, que esté todo basado en los intereses y la motivación del propio niño. Es súper importante. Sí, y luego, ese es el gran hándicap de los padres que a veces no nos damos cuenta de que hay que buscar ese interés del niño. Steffi nos va a hablar de esto en su sección ahora cuando terminemos, pero la clave y la llave de todo, que nosotros podemos dar muchos consejos, muchos tips o muchas recomendaciones, pero si al niño no le gusta o no le motiva la actividad que le estamos proponiendo, Totalmente. olvídate de que Yo esa prefiero que actividad esté un tenga minuto motivado conmigo a que esté una hora obligado. O sea, totalmente de acuerdo. Perfecto. Pues antes de despedirnos y pasar al audio de Steffi, que nos ha dejado su calma en el caos, quería agradeceros, como siempre, en este caso a Rosa, su colaboración, su participación, el ratito que nos ha dedicado, que ya sabemos que en esta época lo más complicado, lo que más cuesta y lo que más duele es el tiempo. A vosotros por confiar. Rosa. Es una maravilla, Rosa. Y antes de irme quería comentaros, porque he estado revisando, la presentación del podcast ha superado las 3.000 reproducciones entre redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iVoox y no sé si me he dejado, y Deezer, que algunos me han preguntado que por qué Deezer, y es que nosotros tenemos familia en Francia y ahí es el equivalente del Spotify. Enhorabuena, familia. Escuchando. Entonces estamos muy contentos, aceptamos el reto de intentar gustaros a todos y sobre todo a los que nos gustamos os damos la oportunidad de que nos echéis todo lo que queráis encima, no hay problema, para eso están los comentarios en todos y cada uno de ellos. Y los leeremos. Y darte la enhorabuena, Alberto, y las gracias porque hayamos aceptado formar este equipo. Así siempre que compartiendo, perfectamente. Pues nada, muchísimas gracias. La semana que viene el tema lo traerá Alberto, nos contará sobre qué hablamos. Durante la semana tendréis alguna pista en las redes sociales. Como siempre, la semana que viene, el jueves por la mañana, tendréis un par de noticias vinculadas para que podáis vosotros mismos ir opinando antes del podcast. Y os vamos a dejar con Steffi, que nos va a hablar de los intereses, de hacer partícipes a los niños de las decisiones importantes, de los intereses que tenemos y a ver qué os parece. Muchísimas gracias. Un abrazo. A todos. Muchos besos, Rosa, muchos besos, Alberto. Muchos besos, Rafa, muchos besos, Rosa, encantado. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hola a todos, soy Steffi desde Calma en el Caos y soy mamá de Rafael, un niño de 9 años con autismo severo. Hoy en casa estamos de fiesta y es que hace un año llegó a nuestras vidas nuestra perrita Triana. ¿Qué nos ha aportado Triana? Pues sobre todo paz, equilibrio, un montón de paseos por la naturaleza y muchas sonrisas. Es por esto que quiero preguntaros si vosotros creéis que todas las familias con diversidad funcional deberían de adoptar un perro. Error, rotundamente no. En esta decisión tendremos que tener primero muy en cuenta a nuestros hijos y segundo nuestra situación personal y rutinas diarias. De verdad que no sabéis todas las veces que nos dijeron cuando Rafael era bebé que adoptáramos a un perro. De terapeutas, de profesores, de amigos, de vecinos, cuando a nuestro hijo no le gustaban los perros. Bueno, por aquel entonces no le gustaban los animales. Pero oyes, quedaba igual. Nos seguían aconsejando que adoptáramos a un perro porque para Rafael iba a ser todo beneficios. Como si fuera una varita mágica, igual. Así que nosotros, que éramos novatillos en este mundo, hicimos caso y allá que nos fuimos a adoptar a Troya. ¿Y qué pasó? Pues que Troya se enamoró perdidamente de Rafael. Y Rafael debería de haberse enamorado de Troya, pero no fue así.
Rafael ni siquiera la veía, la ignoraba completamente. Troya cayó en una profunda depresión y por consejo de varios especialistas finalmente tuvimos que darla en adopción, porque si no se moriría de la pena. Pero vamos, que ahora está fantásticamente en un huerto con una familia maravillosa. No os preocupéis ni un poquito por ella, que está fenomenal. Lo que quiero deciros es que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que aconsejamos, sobre todo a los papis nuevos que acaban de llegar a esto de la diversidad funcional, porque somos muy, muy vulnerables. Ahora Rafael tiene 9 años y tenemos a Triana, una labrador buenísima, de verdad que sí, y que ha sabido adaptarse perfectamente a Rafael, sobre todo a su espacio. Y también tenemos a Marea, una gatita que ahora mismo la pobrecita está en el hospital, pero bueno, que está mejorando favorablemente y que nada, la tenemos en casa trasteando. La experiencia de Troya fue horrible. De verdad que a Rafa y a mí nos dejó muy tocados. Pero otro día os cuento cómo hemos llegado a tener una perra y una gata. Así que nada, amigos, si queréis adoptar a un animal, por favor, tener en cuenta a vuestros hijos y a vuestra caótica vida. ¡Un besito a todos! Un abracito, que mañana es viernes, Alberto, mañana es viernes.